Estamos aquí en el castillo de Karlstein, muy cerquita de mi pueblo natal de Černošice. Aquí es donde se han casado mis padres y estamos preparando nuestra nueva aventura. La aventura trata de recorrer toda la frontera sur de República Checa por la vía Chequia en nuestro camino hacia Eslovaquia. Una vez en Eslovaquia descubriremos los parques nacionales del norte, primero el de Mala Fatra y después el de los Tatras que comparte con Polonia. Ya en Polonia recorreremos el Parque Nacional de Babia Gora, regresando a República Checa para volver a Praga por el norte. Ya lo tenemos todo preparado, ya solo falta empacarlo y mañana nos viene a buscar un colega y salimos a las 6:30 de la mañana. Primer día de esta nueva aventura, amanecíamos muy temprano, 5:30, nuestro amigo Mirek nos venía a buscar para llevarnos hasta As. Nada más bajarnos de la furgoneta sentíamos el frío y la lluvia, sabíamos que el día iba a ser así. Hace un frío importante. El GPS me marca 0,5 grados. Primera conexión con los bosques checos en el Parque Natural de Smeršiny. La lluvia checa. Justo a, no sé, 200 metros o 300 metros está la frontera con Alemania. Pues nosotros vamos aquí a seguir la frontera por este camino. Pasamos por un castillo y hemos llegado hasta los lagos de Jadran. Segunda etapa, una etapa digna, 65 kilómetros, 1200 metros de desnivel. La primera parte bastante cultural, hemos pasado por el pueblecito de Francesco Liechnie, que a la traducción viene a ser como los baños del rey Francisco, en el cual hay aguas termales y es súper bonito. Y sobre todo por sus aguas minerales, que hoy las vamos a beber. Y luego seguíamos por la ciudad de Hep, que hemos visto tiene casco antiguo muy bonito. A partir de ahí, zapatilla, 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 íbamos entrando por zonas de bosque y luego por tramos fronterizos hasta finalmente entrar en los famosos bosques de Bohemia, que son una auténtica preciosidad. Ahora estamos aquí, vamos a acampar y nada, buenas noches, mañana será otro día. Tercera etapa, 76 kilómetros y 1100 metros de desnivel. Hemos pasado por el paso fronterizo famoso o importante Rozvadov. Hemos ido ahí a comprar, no había un supermercado en condiciones y luego seguíamos nuestra ruta. Y como colofón de la ruta ha sido subir el pico de Chehov, que es uno de los más altos del bosque de Bohemia, de unos 1000 metros de altura. Pim pam, a lo checo yo digo. Imagino que no se verá, o no se apreciará en la cámara, pero la subida es terrible. Si ellos cogen la colina y dicen recto. No, las S para quien las quiera. Recto, recto. Recto para arriba. Y para arriba. Recién pasada la montaña de Cherchov. Y desde ahí un descenso precioso, precioso, de nuevo otra vez a la frontera para buscar un sitio en el que pudiéramos acampar, que estuviéramos tranquilos, que es donde estamos ahora, y a ver qué nos depara el día.
Šumava es el parque nacional más grande de República Checa, donde su cordillera es el territorio más amplio de Europa cubierto de bosque. Se extiende a lo largo de la frontera con Alemania y Austria. Por este hecho, durante largos años fue un espacio extremadamente vigilado y en el que estaba prohibido entrar, manteniendo su naturaleza prácticamente intacta. Estamos justo en la frontera entre República Checa y Alemania, y aunque vamos siguiendo nuestra ruta vía Chequia, realmente hay muchos tramos que comparte con la Eurovelo número 13. Es famosa por ser denominada como la ruta del telón de acero. ¿Por qué? Porque sigue justamente lo que era la frontera entre lo que era la Europa más capitalista y la Europa más soviética. Y parte desde arriba, desde la frontera de Finlandia con Rusia en la península de Kola, siguiendo todo lo que sería la separación de los dos bloques. Estamos en el Celo de Spičák. Ven que hay una estación de esquí. Y estamos a las puertas del Parque Nacional de Šumava, aunque hemos pasado una parte de la reserva de Šumava que queda un poquito más al norte. Últimos kilómetros ya, ¿no? Pues sí. Pero es bonito. Buscando un sitio para pasar la noche. Quinta etapa, hemos amanecido en Železná Ruda, donde por la noche había bajo cero, y hemos empezado la ruta, hemos empezado por una parte por carretera que no nos ha gustado mucho porque los coches no nos han respetado especialmente, pero luego ya nos hemos desviado para la ruta 33 y luego diferentes rutas de bicicleta por todo el Parque Nacional de Šumava. Y hemos llegado hasta aquí, hasta este sitio, que realmente es un sitio de emergencia para pasar la noche, que están repartidos por todo el Parque Nacional. Hicimos la cenita, la verdad que pasamos una noche muy agradable. Ahora vamos a arrancar, sexta etapa, vamos a terminar el tramo que nos queda del Parque Nacional de Šumava y adelante. Estamos terminando el Parque Nacional de Šumava, no nos queda mucho. Hoy tenemos una etapa, bueno, se dice un poco de transición porque tenemos menos desnivel, hoy tenemos unos 500 metros de desnivel, pero son 76 kilómetros. Y llegamos al embalse del Lipno. Ajá, ok. Hemos llegado hasta Vyšší Brod, hasta aquí. Se han desplomado las temperaturas completamente, ahora estamos a 2 grados, hace un frío. Frío, ¿eh? Ahí, 0,5 grados. Nos marca el termómetro. Hoy hemos cerrado la etapa número 8, después de 2 días recorriendo las montañas de Nova Haraške, y la verdad que han sido duras, sobre todo por las temperaturas que hemos tenido. Ayer sobre todo que no superamos ni el grado de temperatura durante todo el día y hoy hemos llegado a superar 3 grados. Y ayer tuvimos un día muy interesante cuando llegamos helados a un café pizzería a comer algo y nos vimos totalmente atrapados allí. Y por casualidad el mismo restaurante también tenía una pensión, así que después de tomarnos una cervecita y calentitos hemos decidido de quedarnos porque eran súper majos. Han dicho que nos habrían regalado una medalla por estar pedalando en estas condiciones. Y hoy nos hemos levantado, hacía todavía frío, pero ya no hacía tanto viento y hemos hecho 65 kilómetros. Y hemos llegado hasta la cuenca de Třeboň, pasando por Nové Hrady, por el pueblo,
y realmente el tiempo ya ha sido mucho más agradable el día de hoy. Buenos días, Pichito. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué acontece hoy? Pues hoy, ahora estamos ya acabando los bosques de Trebogne, estamos en la reserva natural y ahora estamos subiendo y pasaremos por la Canadá de Chequia. Aquí tenemos un búnker de la línea checoslovaca, del telón de acero. Aquí defendían el que no entrara el capitalismo. Etapa número 10, hoy comenzamos. Ayer fue un día largo, hicimos 86 kilómetros y 1000 metros de desnivel. Yo la verdad que andaba un poco groggy ayer, o sea, los kilómetros pasaban súper lentos. Día largo. Y al final acabamos aquí en la zona de Vitov. Y aquí tenéis el río Die. Hoy vamos a seguir, digamos, su curso entrando en el Parque Nacional. Y bueno, vamos a ver qué nos espera el día, lo que nos depara el día y vamos allá. ...7:45 de la mañana, nos despertamos para la etapa número 11. Ayer en la etapa número 10 pasamos el Parque Nacional de Podii. Una preciosidad, es una garganta donde pasa el río, entonces son continuas subidas y bajadas por zonas de bosque. Alguna rampa bastante más dura de lo que esperábamos. Y luego una vez pasamos el Parque Nacional salimos de lo que es el barranco y vienes a volcar a los viñedos de Moravia. Y al final llegamos a este pueblecito junto a una laguna que está justo ahí detrás, en el cual hemos acampado y hemos pasado noche. Estamos a punto de cerrar la etapa número 12. En total llevaremos unos 750 kilómetros y unos 8000 metros de desnivel acumulado. Ayer tuvimos un día en el cual entraban vientos del norte, otra vez no superábamos los 5 grados de temperatura, tierras llanas donde había bastantes viñedos y zonas de cultivos, hasta llegar a los lagos y de ahí entrábamos en la reserva de Pálava. Subíamos el muro de Pavlov, que hay un castillo muy bonito a la derecha, y bajábamos la reserva de Pálava hasta la ciudad monumental de Mikulov, una auténtica preciosidad. Y después ya estuvimos un poco más cansados porque hemos hecho un montón de kilómetros, hemos hecho ya como 50 kilómetros que sin parar durante toda la mañana. Y la tarde hemos pasado por Lednice, por un castillo. Desde allí yo empecé a pasarlo mal, se me había descompuesto el cuerpo, tenía frío, estaba súper cansado, la verdad que Misa estuvo mucho más fuerte y tuvo que tirar. Y así llegamos hasta una pensión que yo necesitaba darme una buena ducha, descansar. Hoy un día totalmente dispar. Tenemos una oscilación térmica de 12 grados, hemos llegado a alcanzar los 17 grados. Terminamos de recorrer la parte de los barrancos de Moravia siguiendo el río de Morava, que digamos que es la frontera natural entre Eslovaquia y República Checa, y nos hemos adentrado en los Cárpatos Blancos, que es donde estamos ahora. Vamos en esa dirección, nos deben quedar unos 6-7 kilómetros para cerrar la etapa, así que un día, la verdad, súper agradable. Pues los dos últimos días hemos pasado por los Cárpatos Blancos,
que realmente nos ha gustado mucho porque hemos visto muchos corzos, muchas liebres. Sí, es una liebre, mira. ¡Ah, para allá! Dentro de estas nubes un poco... ¿Qué formas más curiosas tienen, eh? Y realmente todavía no sabemos por qué se llaman blancos, aunque lo hemos preguntado de gente local, tampoco sabían decirnos, pero Peter dice que desde Mikulov se ven en invierno las montañas nevadas, pues por eso puede ser, pues, Cárpatos blancos. Es una etapa de unos 60 y algo kilómetros, 1250 metros de desnivel. Pero la verdad que las rampas están siendo por ahora, bastante progresivas. Sí, porque llevamos que 15 kilómetros de subida. Sí, aproximadamente. Y es bastante llevable y agradable. Efectivamente. Hoy hemos abandonado ya los Cárpatos y nos hemos adentrado en Beskidi, en las montañas de Beskidi, y hemos recorrido el Valle de Karolinka. Y ahora nos enfocamos hacia el nuevo objetivo, que es conocer los parques nacionales del norte de Eslovaquia. Jak jsem Peter, jak jsem Spanelus. A jak se řekne, ¿cómo se dice a la izquierda? Doleva, Muy bien. ¿Y derecha? doprava. Muy bien. Profesional. Estamos en el paso fronterizo, Česká República, y aquí tenemos en Slovenska República, en el pueblo de Makov, y abajo pone Miluju Lasko, que viene a decir mi amor. Mi amor, te quiero. Pero no es Miluju Che. Sí. Miluj lásku. Ah, te quiero mi amor, ¿no? Exacto. Te quiero. Ya te peté. Estamos bajando hacia Žilina. Hemos entrado a Eslovaquia por pues una montaña súper bonita, que era una bajada desde Beskidi, y hemos cruzado Žilina. Está ahí un poco atascados y salimos por este bonito paseo en dirección al Parque Nacional de Mala Fatra. Una vez pasamos la ciudad de Žilina decidimos descansar, llevábamos 15 días pedaleando sin parar, daban lluvias, así que nada, descansamos allí, cogimos una habitación pero teníamos todo el hostel para nosotros y nada, continuamos ayer cruzamos el Parque Nacional de Mala Fatra. Ya salió el sol, hace una temperatura de verano, la primera vez que nos hemos puesto los maillots cortos. Hemos llegado hasta Liptovský Mikuláš, donde hemos acampado. Y hoy estamos cruzando la parte más al oeste del Parque Nacional de los Tatras. Hemos decidido arriesgarnos un poquito y pasamos por la Kvačinská dolina, que dicen que es ruta para bicicletas, pero bueno, con los remolques se nos ha hecho bastante duro, pero ha sido muy bonito. Ahora vamos a salir y vamos dirección Polonia. Hoy es nuestro último día aquí en Eslovaquia, la verdad que la estancia ha estado muy bien, nos ha respetado el tiempo, para mañana viene mucha lluvia y bueno, la verdad que mira, el sitio es súper salvaje, es brutal. Dejamos Eslovaquia a 1 kilómetro, tenemos la frontera y cruzamos a Polonia. La verdad que los últimos días han dado para mucho. Dejábamos Eslovaquia cruzando los Tatras ya en Polonia. A veces las montañas así desde lejos se ven casi mejor que cuando estás justo a pie de ellos.
Y la idea de nuestra estancia en Polonia era explorar el Parque Nacional de Babia Góra. Justo a la entrada del Parque Nacional nos llega un mensaje de Polonia, del gobierno polaco, diciéndonos que por favor, que viene muy mal tiempo con tormentas y viento y que buscáramos refugio. Estamos aquí con nuestro amigo polaco, que tiene este camping cerrado, que nos ha dicho que nos podemos quedar. Que incluso nos deja la cabaña por 25 euros. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Muchas gracias. 3 deseos. La verdad que hizo mal tiempo, pero tampoco fue una locura. Y al día siguiente ya accedíamos al Parque Nacional. Ha sido precioso, muchos árboles y realmente el parque me ha gustado mucho, me impactó y además subimos, bueno, diría poco desnivel y luego teníamos una bajada súper larga y de esas que hacen afición al ciclismo, vamos. Y luego todas las estribaciones del Parque Nacional de ese sistema montañoso que iban cayendo en dirección otra vez a la frontera con República Checa. Última ascensión del día. Ahora qué día largo, llevamos 74 kilómetros y 1100 metros de desnivel. Y estas rampas pegajosas para acabar, pero bueno, lo sabíamos. Vamos a una zona a buscar un sitio para acampar. A ver si hay suerte. Bueno, pues hoy etapa 19 creo. Primer puerto del día, 220 metros de desnivel en 2 kilómetros 200. Una locura. Y hoy vamos de retorno a República Checa. Hoy justo vamos a pasar por donde confluyen las 3 fronteras, o donde se juntan las 3 fronteras: Eslovaquia, Polonia y República Checa, en nuestro camino hacia Ostrava, y voy a palmar aquí en esta subida. Y accedíamos de nuevo a la reserva y parque natural de Beskidy para explorar la parte norte. La parte sur la habíamos hecho antes de entrar en Eslovaquia. Y en una última etapa mítica de 98 kilómetros cruzábamos la ciudad de Ostrava, la ciudad de Opava, y nos metíamos hacia un sistema montañoso y parque natural que está al norte. Estamos aquí haciendo un alto en el camino porque aún nos quedan otros 9 kilómetros más, con lo cual vamos a cerrar en 97-98 kilómetros hoy. Paliza, 3 ciudades hemos atravesado. Y yo con el ojo fastidiado, y la verdad que ha sido un día pesado. Encima tengo el estómago también un poquito tocado. Justo cuando acabé esa etapa de 98 kilómetros, acabé fatal. He tenido como una pasa de estómago, con mucha fiebre y con vómitos. Y la verdad que hemos llegado a este sitio donde hemos podido descansar, en la cabaña de atrás, que ha sido un poco mi nido de rehabilitación. Y hoy, aunque todavía estoy un poco convaleciente, vamos a intentar arrancar. Llevamos 38 kilómetros, mi dolencia está ahí, aunque me siento muy débil, y vamos a decidir arrancar y hacer unos 34 kilómetros más. Se está echando las nubes y tenemos que ganarle tiempo. Y la verdad que con mi pasa de estómago pues nos entraron muchas dudas. Fue un momento así un poco de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y tal. Así que bueno, llegué a los 32 kilómetros, la verdad que las patas no me daban, iba como un perrito bueno detrás de Misa pegadita a su rueda. La verdad que se comportó como una jabata porque tiró muchísimo y conseguimos llegar. Y ayer pues nos planteamos un día del perro y el gato, detrás de la nube, la nube detrás nuestro. Nos volvía a coger llegando a una población, pero bueno, volvimos a salvar el día.
y conseguimos llegar a unas cabañas pequeñitas, muy acogedoras, en el que pasar la noche porque seguían dando muchísima lluvia. Y hoy hemos amanecido y estamos en el barranco de este río, que es un sitio de verdad impresionante. Si a mí me hubieran dicho pinta un paraje así cuando era pequeñito, hubiera pintado este sitio. Es una locura. O sea, yo me quedaba aquí todo el día sentado, tranquilamente. Cuatro jornadas y 286 kilómetros nos separaban de llegar a Černosice, situada al sureste de Praga, y dar por finalizado este viaje. Bajo la intensa lluvia de los 2 primeros días hacíamos la reflexión de lo que nos había aportado esta nueva aventura. Seguíamos con el sentimiento claro de que viajar en bicicleta es posiblemente la mayor herramienta de unión social, en la que se fortalecen los lazos en un continuo apoyo mutuo. También nos reforzaba que es la forma de viajar en la que mejor conectas con el medio que te rodea sin dejar una huella negativa a tu paso. Una vez más se nos mostraba una naturaleza viva, comenzando en el letargo invernal y terminando con la explosión de la primavera. Hace mucho tiempo que vivo fuera de mi país. Y la verdad que este viaje ha sido una experiencia de redescubrimiento del mismo. No solo de mi tierra, sino de la gente que habita en ella. Un pueblo aguerrido, fuerte, afable y siempre dispuesto a echar una mano al viajero. Podle toho, jaké bude počasí. Moc krát děkujeme. Chao.